run wide, you're mine. Believe it fast, no mountain you wouldn't climb. You gotta listen to me. We can chant to the word tomorrow. We can sing days of yesterday. Ya hace un año que estamos trabajando en este proyecto. En principio hemos comenzado por Valencia, pero luego también tendremos otras presentaciones también en Madrid o en Barcelona y promocionar diseñadores de todas las ciudades donde estemos presentándonos. Creo que la anticrisis es el diseño y la creatividad. No hay una receta para esto, pero la clave sería la ilusión. El lujo de verdad es tener una cosa hecha con cariño, que sepas de dónde viene, quién lo ha hecho. Están comprando productos personalizados, productos de diseño, productos que tienen cierto toque de creación y productos hechos aquí. Ese tipo de espacios especiales donde creo que pueden encajar bien mis piezas. Design Market, como mola, se merece una hora. Nosotros pensamos que esta iniciativa que está teniendo Design Market es algo fantástico porque, bueno, el mundo del diseño siempre es un mundo en el que cuesta mucho darte a conocer. Vamos evolucionando, la verdad que desde hace 8 meses es una evolución continua y, pues, por ejemplo, hoy estar aquí, agradecer también aquí. Bueno, ahora mismo la apuesta total es el Design Market Shop, porque creo que es un medio por el que puedo llegar a mucha gente. Entonces Design Market te brinda la posibilidad de, pues, codearte un poco en este mundillo, conoces a colegas, colaboradores profesionales y además pues llegas también un poco más al gran público, ¿no? Necesitamos plataformas para desarrollar nuestras marcas. Y es fantástico que se dé pie, digamos, a esta gente que tiene verdadero talento y que además puede vender online a todo el mundo. Y hemos elegido ahora 5 diseñadores para que estén aquí presentes, valencianos, exponiendo sus productos. Nos dedicamos mediante al reciclaje de lonas publicitarias a hacer bolsos y artículos únicos. Nuestro eslogan es que le damos una segunda oportunidad al material. Al principio nos costaba mucho que la gente entendiera el proyecto. Ahora nos tratan como empresa, nos buscan, les gustan nuestros artículos. Uno de nuestros objetivos es que la gente se conciencie del trabajo que estamos haciendo, de que todo se puede reciclar, todo necesita una segunda oportunidad y que valoren el esfuerzo y el trabajo. En este caso el planeta, el medio ambiente, es un poquito mirar por todo y de una manera algo que se tiraba, pues hacer algo bonito y con diseño y original. Una cosa que solamente acabaría en la basura. Entonces se tienen que sentir orgullosos, contentos y que sigan luchando por todo ese tipo de cosas. Nos dedicamos a los vinilos decorativos y pretendemos darle un enfoque un poquito distinto a lo que se viene haciendo hasta ahora. Por eso hacemos una línea de vinilos bastante originales, porque implementamos tipografías, letras, frases. Es algo que se utiliza mucho en la publicidad, en la comunicación, pero que en la decoración a lo mejor no estaba tan en boga. Y nosotros, pues bueno, disfrutamos mucho con ello, ¿no? Nos gusta mucho crear y dar este servicio a las personas que puedan personalizar su decoración, en que si alguien tiene una ilusión, una frase, una idea, un color que poner en una estancia de su casa, pues que pueda contar con nosotros para asesorarle, ponernos de su lado y buscar la solución más óptima siempre desde la profesionalidad y el cariño. Y hay que intentar hacer algo bueno, bonito y barato. Y eso sería un poco el consejo para cualquier persona que se plantee montar algo hoy en día, que ya hay que tener mucha valentía, ¿no? Ilusión, sobre todo ilusión, que es de donde sacan las fuerzas, ¿no? Empecé con el fieltro hace como 3 años, primero con piezas pequeñas, con bolitas, con flores, piezas sencillas. Y de ahí poco a poco fui llegando a lo que hago ahora, ¿no? Que es una técnica más compleja. No sé coser realmente, que está solamente hecho con agua y jabón. Sorprende. Esto es seda, es sifón de seda, muy fino. Y después las otras piezas que es por encima es lana merino de oveja.
Después tengo los chales más comerciales y después tengo una serie que serían piezas artísticas. Son piezas que no se repiten, son piezas únicas que trabajo con materiales reciclados. Que luchemos por lo nuestro, que defendamos lo que está hecho a mano, en la medida de lo posible lo que sea ecológico, que es muy importante no consumir y tirar como hacemos con las cosas tan baratas. Ahora actualmente estoy especializada sobre todo en el diseño de bolsos y algunos complementos de hombre y mujer. Trabajo tejidos ecológicos y lo único que hago es reinventarlo siempre, pero con tejidos cada vez más innovadores. Todo lo que puedo hacer para apoyar ese tipo de iniciativas, que cuenten conmigo porque es necesario. Necesitamos plataformas para desarrollar nuestras marcas, e impulsar y promocionar, ayudar a que marcas españolas que están hace tiempo en el mercado o están intentando abrir caminos a internacionalizarse. Yo siempre digo que esto no es una tienda, es una multitienda. Y es una multitienda no solo porque se venden cosas muy dispares y variadas, sino porque además hay multitud de ilusiones aquí metidas. Esto es un producto nacional. Al público en general le diría que vinieran a verlo. Aquí podemos encontrar una variedad de productos casi imposible de encontrar por separado y todos juntos ni de casualidad. Y por supuesto me alegro mucho de estar con vosotros y sí que es verdad que esto va a ser una amistad. Gracias a los diseñadores para venir. Muchas gracias. Bueno, nosotros invitamos a todos los diseñadores a contactarnos para que puedan abrir sus tiendas en designmarketshop.com. Yo lo que creo es que ahora mismo hay que apostar por unirse, que la unión hace la fuerza. Y bueno, creo firmemente en las capacidades de las personas que llevan el proyecto y creo que vamos a conseguirlo entre todos. Durante el mes de julio vamos a ya abrir las tiendas a todos los diseñadores que se registren y quieran estar con nosotros. Y creo que nos hacía falta a todos, ¿no? Tanto a los diseñadores como al público en general. Y hacer un regalo a alguien aquí es hacerle un regalo no solo a ese alguien, sino a todos nosotros que estamos poniendo mucha ilusión en que esto siga adelante. Todos los que tengan productos de calidad y originalidad están invitados a formar parte de nuestra comunidad online de diseñadores y que bueno, nuestro objetivo es difundir el buen diseño español en España y también en todo el mundo.